Ivanita, buenas tardes y muchas gracias por haber aceptado la invitación al programa. Em, yo en realidad estoy retomando esto después de una pausa ambiental, si se le puede decir, pero ha sido una pausa productiva porque tenía que empezar a evolucionar yo mismo en muchas cosas. Pero creo que las circunstancias y el momento me han permitido retomar esto y obviamente empezar con alguien que conoce, no voy a decir domina, de repente sí lo Ujú, dominas, pero prefiero utilizar la palabra conoce, todo esto que estamos pasando actualmente del país y que es una etapa importante que no podemos quitarle ese valor porque es importante por todo lo que conlleva y todo lo que podría traer como consecuencias en cuanto a los resultados que se vienen, ¿no? Pero ujú. más que todo, me interesa el contexto en grande de lo que es todo este proceso que ha sido las elecciones, las campañas, y creo que la persona correcta con la que puedo hablar de todo esto eres tú. Gracias, Alvarito. Sí, yo creo que es un timing el apropiado porque como que ya ha terminado toda la campaña, ahora estamos en silencio electoral y hemos visto todo el proceso electoral y ya el domingo vamos a elecciones, por lo menos en primera vuelta. Todos dicen que va a haber una segunda vuelta en octubre y veremos qué pasa entre quiénes y sería la primera vez que va a haber segunda vuelta en Bolivia, ¿no? Bueno, podemos analizar por partes, ¿no? Ujú. Todo el proceso electoral que se da en etapas, desde la etapa de la organización, que está a cargo del órgano electoral, del Tribunal Supremo Electoral, em, todo lo que se refiere a la designación de candidaturas, lo que se refiere a la campaña electoral como tal, Sí, y ahora viene el día de la votación, que es el domingo, y posteriormente a eso viene las impugnaciones. Espero que no se dé el caso, pero sí, así se dan las elecciones exacto. en todas partes del mundo. Ujú. Y de acuerdo a eso, pues ya veremos los resultados y si realmente tenemos segunda vuelta. Pero tengo que decirte que este proceso electoral ha sido realmente uno de los más caóticos y eso que lo que más necesitamos los bolivianos, yo creo que en estos últimos años y a partir del 2019 sobre todo, son varias cosas, pero en especial necesitamos tener certidumbre, necesitamos Ujú. tener confianza en los procesos Exactamente. electorales, necesitamos tener confianza en las instituciones, en el gobierno y en el Estado, ¿no? Y eso es lo que menos tenemos en Bolivia. Eso te iba a Entonces, decir. todo se torna violento, todo Ujú. se torna eh, con mucha polarización y lo que menos necesitamos desde mi punto de vista ahorita es desconfiar, eh, estar más polarizados de lo que ya estábamos, porque el 2019 realmente no es que solamente hayamos visto todo el tema de que Evo se postula haciendo trampa, violando la constitución política del Estado. Lo que ha dejado eso ha sido un tremendo daño al tejido social en Bolivia, Correcto, ¿no? Nos hemos correcto. dividido, pero tremendamente. Ujú. Y estamos ahora sufriendo las consecuencias de eso, ¿no? Si tú ves las redes sociales, la gente realmente cree en todo lo que se difunde a través de las redes sociales abiertas y cerradas, como son los canales Correcto. de WhatsApp, por Ujú. ejemplo, Ujú. está muy abierta a Muy creer cualquier abierto. cosa, ¿no? Y también hay gente que está muy dispuesta, digamos, a empeorar todo el panorama que tenemos, ¿no? Todos estos creadores de noticias falsas, páginas y todo esto es un negocio para ellos, pero eso rompe más el tejido social y socava más la débil democracia que ya tenemos. Por Exacto. otro lado, tenemos un Tribunal Supremo Electoral que no está a la altura de este desafío, ¿no? Y una ley electoral muy cuestionable realmente. Tenemos que reformar la ley electoral. ¿Te das cuenta? No sé,
tú te debes acordar que hace años nosotros íbamos a votar y simplemente íbamos a votar y aceptábamos el resultado y todo Exacto. funcionaba bien. Sí, sí, Pero sí. ahora tenemos que esperar a 3 días antes de las elecciones que alguien cambie a sus candidatos, sustituya a sus candidatos, ¿no? Con ese, Como el de anoche que ha creado una expectativa y todos hemos claro, quedado, y con ese ajá, temor de que ese candidato sea una persona que ha hecho tanto daño al sí, país y que ha destruido la democracia en nuestro correcto, país, y que para mí que Evo debería tener un juicio de responsabilidades, por lo menos mínimamente. ¿Por qué? Porque hay una verdad absoluta, que el 2016 él ha perdido y correcto. a pesar de eso se ha postulado el Ha vuelto. 2019. Ujú. Después podemos discutir si ha habido realmente fraude, en qué Claro, ese es magnitud ha otro. sido, Sí, todo eso. sí, La gente del MAS siempre tiende a discutir eso, pero hay una cosa que es innegable, ¿no? Y es el hecho de que Evo Morales ha violado la constitución política del Estado y se ha postulado a la fuerza en 2019. Y eso nos ha llevado, ha desencadenado en mucha violencia. Ha muerto gente del MAS, gente que sí, no es sí, del de MAS, ambos lados, todos, todo. de ambos lados, todos hemos sufrido las Sí, consecuencias de esta mala decisión de Evo ujú. Morales. Entonces, ya por eso Evo Morales debería estar en un juicio de responsabilidades y respondiendo ante la justicia, ¿no? Porque si nosotros dejamos que esto se repita con otro político más adelante, entonces vamos a vivir una cadena ¿qué te digo?, de De violencia, violencia, correcto. exacto, ¿no? Entonces, es muy importante entender eso y si bien hay algunos que argumentan, por ejemplo, Franklin Pareja argumenta de que Evo Morales debería haber sido parte de este proceso electoral, porque según la interpretación no es una, ¿cómo se dice? Que han dicho que es eh, continuo y discontinuo, ¿verdad? Ah, ya, Entonces ya, ahí es donde, correcto. de ahí es de donde se agarran los evistas. Ujú. Pero el punto es que para mí una persona que no cree en la democracia no debe ser parte de un proceso electoral Correcto, que es pilar fundamental de la democracia, ¿no? Ya por eso él no es apto para ser parte de un proceso electoral y además tiene mucho que responder, ¿no? Por todo lo que pasó bastante, del 2019. bastantes cosas que aclarar. Así es, así es. Entonces yo digo, ¿no? Todo el proceso electoral ha estado contaminado por un montón de malas decisiones. Tenemos una crisis política muy fuerte, una crisis de partidos muy fuerte. No tenemos partidos políticos. Entra al juego de los taxipartidos que se han acostumbrado, porque esto no era así, No era, a que no. mantengo mi sigla y luego se la ofrezco a alguien y a partir de eso puedo negociar quizás cargos o quién sabe, ¿no? Tal vez hasta hay dinero por debajo. Sí, Entonces, los políticos tampoco hacen ningún esfuerzo de decir, ya, ok, ya ha terminado las elecciones del 2020, entonces desde el primer día voy a hacer todo lo posible para tener mi propio partido político y quiero que sea fuerte y voy a crecer, qué sé yo, mi meta va a ser primero para las subnacionales y después voy a crecer ya para las elecciones presidenciales, ¿no? Entonces, no hay esa seriedad en nuestra no, clase política, ¿no? no. Entonces, los únicos partidos políticos que existen ahora de la oposición son Unidad Nacional y Demócratas, pero por lo demás, todas son alianzas, ¿no? Alianzas, Eh, totalmente. son alianzas que no sabemos cómo se van a desempeñar, porque Sí, lo que viene es realmente muy desafiante, ¿no? Por un lado, tienen que lograr tener escaños en el Parlamento, tener un Parlamento fuerte, ¿no? Por otro lado, tienen que saber negociar con los sectores en Bolivia. correcto. Mm. Y a mí lo que un poco me causa mucho ruido
y eso veo sobre todo en redes sociales, es que hay mucha gente que impulsa también esa división entre bolivianos, ese odio entre bolivianos, que no se negocia con la gente de izquierda, que no se debe hablar con ellos, que, o sea, los satanizan, los demonizan tanto, pero al final de cuentas, el que llegue al gobierno va a tener que negociar, va a tener que calmar un poco todo el malestar que se va a generar. Tú no puedes Correcto. hacer campaña odiando al ciudadano, No, no, ¿no? para nada. No puedes. No, Eh, Porque eso va a generar mucha resistencia al momento de querer aplicarlas, o sea, todas las medidas que ahora están ofreciendo en campaña. Entonces, yo digo, calma, calma, ya no generaremos más violencia de la que ya hay, de la que ya hemos tenido, más bien un mensaje más conciliador para todos los bolivianos y me voy a enfocar en el tema económico, sí. correcto. Después, en reformar, qué sé yo, la ley electoral, porque eso Ujú. también es algo que Es nos afecta básico, mucho. Sí, básico. ¿no? Sí, Entonces, sí, sí. poner primero las prioridades más Exacto. importantes, ¿no? Y ya luego ir viendo, ¿no? Si he resuelto esto, porque yo creo, pienso desde mi punto de vista, que va a tardar unos 3 años más o menos en estabilizarse, pero en esos 3 años realmente vamos a sufrir mucho. Y si tú vienes con un mensaje de odio al ciudadano solo porque no es de izquierda o porque no es de derecha, entonces va a ser realmente un castigo para nosotros, ¿no? Tener un gobernante que además de estar la pasando mal económicamente, nos odie, nos mande todo el tiempo, Sí. porque eso es lo que ha pasado con el Evo, ¿no? Él nos manda sus mensajes de odio Odio. Totalmente. eh, a los que no, tal vez no tenemos la misma forma de pensar o la ideología, pero eso todos los días es como un martillo que te Es un golpea martillo, sí. y realmente tú dices, al final de cuentas, los presidentes o los gobiernos que pasan en la historia de Bolivia, lo único que tienen que hacer es hacer buena gestión, ¿ya? Y dejar de impulsar el odio entre El nosotros. Y odio. esto ha sido muy marcado con el MAS, pero Correcto. yo espero que un gobierno que sea de centro o de derecha, qué sé yo, que entre, de verdad que ya nos deje descansar con ese tema y se concentre en lo más importante. Nosotros lo que necesitamos es tener los dólares, tener sobre todo estar tranquilos con el tema energético, porque eso realmente Exacto. nos está Eso es matando, ¿sí? exactamente. Y tener trabajo, no tener que pensar en migrar, irnos, ¿ya? Y ya, ¿no? Entonces, el resto es puro ruido, Puro ruido. pura, pura batalla cultural, ya que yo creo que ya hemos llegado al límite. Exacto. ¿Tú crees que perdón, Sí, que alguno de no, los candidatos en esta última etapa, por decirte, alguno de ellos ha lanzado algún tipo de discurso conciliador, no tan agresivo? Eh, ¿Hay alguno, tú crees, que ha entrado ha entendido qué es lo que debe hacer? ¿O todos han lanzado globitos de ensayo, como podemos decir también? mira, por un lado está el discurso de los candidatos, que creo que han tratado de concentrarse en el tema más importante, que es la economía y Ujú. tratar de darnos, digamos, las soluciones en su mensaje de campaña, ¿no? Pero yo pienso que sus seguidores, su entorno y la gente que se ha vuelto fanática por uno u otro candidato, Exacto. ellos son los que ¿qué te digo? Hacen mucho ruido comunicacional que crispa al Ujú. ciudadano. Correcto. Por un lado, lo he visto últimamente a Tuto y sobre todo en los debates, te has debido dar cuenta, cuando estaba con Samuel, yo lo veía muy conciliador, tranquilo, ¿no? Ujú. Y es una parte que me ha gustado de él. He dicho, ok, Durán Barba ha entendido entonces el asunto, lo está asesorando bien. Pero ¿qué ha pasado, por ejemplo, cuando ha entrado ahorita he olvidado su nombre, pero
¿Te acuerdas que le han acusado a una diputada de ser hija de un Ah, ya, narcotraficante? ya, del grupo de Exacto. Samuel, sí. Sí, y ¿te acuerdas quién ha sido? Era de Ah, ya. demócratas, ¿no? Sí, él. Sí, de Él, demócratas por el, ejemplo, ya, sí. monasterio, creo. Entonces, sí, sí, exacto. Entonces, Exacto. como que le han puesto un hasta aquí, ¿no? Ve a él, Ujú. vos tranquilo, cállate, Sí. y, ¿no? Entonces, lo han hecho a un lado de la Ujú, campaña. ujú, Eh, por otro lado, podemos analizar, digamos, a los estrategas. Está Jaime Durán Barba, ujú. por otro lado está Anthony Gutiérrez Rubí. Exacto. Él es de izquierda, yo Ujú. lo conozco bien, ha llegado incluso a un congreso en Santa Cruz que han organizado hace años, ha estado ya acá, él ha asesorado a varios candidatos, el último ha sido Petro, Petro. ¿sí? Y sí, tiene muchísima experiencia, él es muy intelectual, está siempre metido en escribir libros, en Exacto. organizar O sea, es congresos, gente que sabe talleres, manejarse en todo esto. O sea, no son bastante. no son experimentos, sino ya es gente que sabe dónde y cómo pueden trabajar en campañas, digamos, ¿no? Sí, lo que yo no sé es si Anthony también ha traído otra gente en su equipo, porque cuando tú trabajas en una campaña, normalmente te rodeas de gente que tiene experiencia en diferentes áreas. Por Ujú. ejemplo, está Yago de Marta, que es español también. Él es experto en media training y en entrenarlos para los debates. O sea, Ya, no ya, es ya. una sola persona la que hace todo, No, sino pues, claro. Es llaman un a equipo, ¿no? personas que son especializadas, sí, Ya. o el equipo de redes sociales, o el equipo de media training, el que lo prepara para los debates y todo eso, ¿no? Entonces, suelen trabajar así muchos. No sé cómo lo está haciendo Anthony, pero como yo los conozco bien, normalmente trabajan así. Por ejemplo, el maestro colombiano de Bengochea, que le maneja la campaña al presidente de República Dominicana, ya dos veces ha ganado Ah, con ya, él. ya. Tiene mucha experiencia. El maestro de Bengochea también ha estado aquí en Bolivia, en los congresos y demás. Hay mucha gente que ha venido ya varias veces. Algunos han trabajado incluso con Yanine, en la campaña de Yanine y todo eso, pero hasta que se ha retirado, ¿no? Ujú. Entonces, no es la primera vez que viene gente de afuera. Por ejemplo, ha venido también la maestra Gisela Rubach, que Ah, es ya. muy conocida. Ujú, Todo el mundo la respeta, la quiere. Ella vive en México, aunque es mexicano-alemana, digamos. ujú, Ella también ha venido varias veces. Es una persona muy, muy respetada. Es una gran referente en la comunicación política. Pero alguna vez yo lo escuché a Walter Chávez, que si bien es peruano, ha vivido muchos años acá, y él tiene razón también en un aspecto, que muchas veces cuando contratas a un consultor de otro país, tiene que empaparse mucho de cómo es el electorado. exacto. eh, y el electorado en Bolivia es bastante complejo, bastante Complicado, complejo complejo, y diverso, exacto. Tienes que diverso. entender muy bien cómo Sí, es. Además que cada campaña es diferente, ¿no? Ninguna totalmente. campaña es igual. No, Esta campaña no es igual a la del 2020, por ejemplo. Sin embargo, siempre se puede aprender de cada campaña. Por ejemplo, correcto. en la campaña del 2020, todos creíamos y hablaban todos, ¿no? Como la gente suele hablar acá de el voto útil, pero a eso se le llama el efecto bandwagon, que es el efecto carro vencedor. Ya. Es decir, que si la mayoría de la gente se sube a un carro y dicen, este es el que va a llegar primero, entonces todos ven eso y deciden subirse, ¿no? Entonces, ese efecto, sin embargo, yo pensé que iba a funcionar con Mesa, estaba segura de eso, pero me he dado cuenta de que no funcionó, de que igual Camacho tenía sus votantes y ha fraccionado el voto y de que hemos llegado como hemos llegado A lo y que hemos gran llegado. Sí, sí. sorpresa, ¿no? Ujú, Sorpresa. Entonces, quizás en esta campaña no han entendido eso y creo que el Samuel también está jugando un poco al carro vencedor, pero eh,
su situación es un poco más difícil que la vez que Mesa estaba, ¿no? Porque tenía más chances y Camacho estaba más abajo. En cambio, ahora los dos Sí, están así, sí. compitiendo cabeza con cabeza, como se dice. Y el punto va a ser también que si se van a portar maduros Buena cuando pregunta, lleguen, buena cuando pregunta. ya hayan terminado las elecciones, ¿no? Porque en esta campaña me da la impresión de que la desesperación de querer alejarse uno del otro ha hecho que sus estrategas de campaña también empiecen a usar el tema de la guerra sucia, lo traen este tipo, a este periodista español Neri, creo que eso, que está en Santa Ah, Cruz ya, ya, y sí, está haciendo de frente campaña en contra de Samuel, aunque no sabemos quién está detrás, todavía no sabemos, pero no ya se vamos sabe. a saber. Sí, Todos sospechamos que es el equipo de Tuto, ¿no? Entonces se ven acciones así desesperadas o como nos hemos enterado recién que el equipo de Samuel estaba pagando 2 páginas de Facebook para ah, sí, atacar a Tuto, ¿no? Entonces, exacto, em, estamos en campaña, bien, se hacen ese tipo de cosas en las campañas electorales, pero yo creo que no han entendido cuál es el contexto que sufrimos los exactamente. bolivianos. Y eso es lo que yo lamento mucho, Mm, porque como que no estamos para pelear otra vez no, por uno o por otro, ¿no? Nosotros lo que necesitamos es que ellos lleguen fuertes y que tengan un parlamento fuerte, puedan aplicar todas las medidas que necesitan hacer y que no haya conflicto, que tengan negociadores. Yo quiero ver, por ejemplo, quiénes van a negociar con la Central Obrera Boliviana, con todos los sindicatos, quiénes son esas personas, exactamente, porque tienen que ser personas conciliadoras, ¿no? Entonces, me totalmente, hubiera gustado que su campaña más bien se enfoque en mostrarnos cómo va a ser su equipo, su gabinete ministerial, es decir, este va a ser mi qué sé yo, ministro de Economía, él va a ser mi ministro incluso podrían crear nuevos ministerios que son necesarios hoy, ¿ya? Probablemente las cosas hayan cambiado tanto sí, sí, en Bolivia que necesitamos otro tipo de cosas, ¿no? exacto. También alguien que arregle todo este conflicto de tejido social que tenemos. Entonces, yo creo que esa hubiera sido la mejor manera de mostrarnos quién realmente puede solucionar los problemas Puede en hacer un lugar de cambio, ¿no ve? atacarse y hacer, sí, y hacer una guerra sucia. Yo lo hubiera manejado así, ¿no? Y le hubiera dado más certezas a la gente, porque nosotros necesitamos certezas. Exacto. Ahora, el tema de los 100 días de Samuel, Samuel, que es muy criticado por todo el mundo, eh, tal vez tienen sus razones, ¿no? Porque muchos no creen que en 100 días se va a solucionar todo. Como te digo, tal vez nos tome 3 años, pero esos 100 días me imagino que se refiere a tomar medidas para solucionar, por ejemplo, la inflación, porque así ha sido con Víctor Paz, ¿no? Ha sido en cuestión de días, ha tenido que hacer un golpe claro, duro, ha pero sido tapar la olla de radical. presión. Exacto, ¿no? Entonces yo me imagino que se refiere a eso. Y el término 100 días es muy utilizado en política porque se creía que la gente le daba un espacio de 100 días a los políticos una vez que entran al gobierno, porque es la etapa de luna de miel, se le dice. Aunque eso, te digo, en todos los países y con todos los gobiernos ha acabado, porque no le dan ni un mes a veces, ¿no? Y se termina la luna de miel y empieza el Sí. conflicto. Mm, Pero se usa mucho el término 100 días para darle una idea al ciudadano de qué podría pasar esos 100 días. Es mi prueba, mi tiempo de prueba, digamos, ¿no? Sin embargo, Tuto y creo que Rodrigo incluso han hablado de menos tiempo, ¿no? Entonces, y a ellos sí. nadie les cuestiona nada, No. solamente todos se enfocan en Samuel, no sé por qué, pero bueno. Entonces hay que ver qué pasa, qué va a pasar realmente si el electorado va a girar a la derecha, como asegura Tuto, Ujú.
o realmente centro, el ¿no? centro. Porque Ajá. Tú, históricamente, y por eso gana el MAS, el voto histórico de Bolivia te demuestra que no somos tan derecha no, no como somos. algunos piensan. Sí, Ujú. ¿alguna pregunta? ¿Tú crees, ya yendo Ujú. al día después, tú crees que entre Tuto y Samuel lleguen a, a, a sentarse y a formar intenten formar un bloque para gobernar? ¿O Tuto o Samuel van a tener que recurrir al tercero y o al cuarto? No sé cómo terminará los porcentajes o cuánto será la votación, obviamente, pero han tratado de unirse en un bloque de unidad donde ha habido una separación entre dimes y diretes, entre que yo dije y él hizo, yo no hice, o sea, esa parte fue muy mal manejada, creo, pero está claro de que si se confirman lo que las encuestas han mostrado, ¿será que son capaces de sentarse y formar un bloque de unidad para gobernar? ¿O uno de ellos va a tener que buscar al tercero y al cuarto para tratar de ser ese porcentaje para ser gobierno? Yo lo veo Todo más, puede pasar. yo lo veo más Mm, factible el tercero y cuarto con el primero, que el primero y el segundo se unan, creo, ujú. por lo que Sí, he ido leyendo y viendo de las cosas que se han presentado, ¿no? o sea, el tercero va a definir, dices, ¿no? Exacto. Ujú. Ujú. Que probablemente sea así, pero solo nos queda esperar porque esta elección es muy abierta, te diré. Sí, eso sí. Sinceramente, como dice Yago de Marta, los consultores políticos, los analistas políticos, no podemos darnos el lujo de jugar a la adivinanza, ¿no? Y luego decir, ah, pero es que Kamala Harris va a ganar, como en Estados Ah, sí. Unidos, y luego dar explicaciones de por qué no ha ganado y todo eso, ¿no? Mejor nos evitamos todo eso y esperamos al domingo. Sí, Y por otro lado, las encuestas, pues, no son, y eso es lo que la gente no entiende. Las encuestas no son resultados finales de un proceso electoral. sí, no, eso eh, sí. Simplemente son tendencias de ciertos momentos, ¿no? Entonces, todo puede pasar. Lo que nos han mostrado las encuestas es que hay un gran porcentaje de indecisos y por eso te digo que es una elección abierta. Es abierta, sí. Yo misma no estoy decidida todavía por quién votar. Imagínate cómo está Yo el tampoco. electorado. Estaba acostumbrado a votar siempre por el MAS. Como Claro, caballo cochero, indiscutible, voy a votar por el MAS. Yo me imagino que hay mucha gente de izquierda que está pensando, ¿qué voy a hacer ahora? Por un lado, estoy haciendo fila, 3 días sin comer, estoy cansado. ¿Por quién voy a votar? ¿No? Y además que el Evo viene con su idea de votar nulo. Por otro lado, el Andrónico no le convence. El Castillo es el resultado, o sea, todo lo que es lo que han nos hecho mal, quedaba. sí, todo lo que han hecho mal en estos años. Entonces, por eso yo creo que hay tanto indeciso, ¿no? Sí, Entonces, a mí me pasa que, no voy a decir nombres, pero un día me convence uno, luego sale alguna cosa, ya no me convence, pero tampoco termina de convencerme el otro, el el que otro. ha lanzado la piedra, ¿no? Sí, Entonces, yo estoy en lo mismo, solo espero que el siguiente gobierno realmente tome las riendas y sepa manejar, porque manejar todo este conflicto que se viene, porque no va a ser fácil. no, Lo peor no, que le puede pasar al siguiente gobierno es ser débil en el Parlamento y ser débil en la calle, porque la exacto. calle define mucho en Bolivia, Sí, ¿no? sí, Y sí, con sí, un opositor como es Evo, porque Evo está apostando a que no pase ni un año, no termine su gestión, por eso están llamando al voto nulo. Él va a atacar cada día como sí, martillo, así, ¡pam!, sí, desde el primer día de su sí, gestión, ¿no? Entonces, lo que él quiere es lo que ha hecho con Goni, ¿no? O lo que le ha hecho a Yanine, no hace también. mucho, le ha Sí, hecho sí, lo sí, mismo, ¿no? sí. Entonces, no sé si tiene todavía ese poder, no sé si la gente también está cansada de tanto conflicto y realmente necesita
tener estabilidad y su bolsillo le va a ganar más que el discurso del Evo. No lo sabemos, todo es incierto. Yo espero que todos apuntemos a salir de esto, ¿no? Y estar un poco mejor en 3 años, 4 años, porque Claro, si nosotros mismos dinamitamos esa posibilidad, realmente lo único que nos va a quedar es irnos de Bolivia, porque no va a haber otra opción, ¿no? Y eso sería muy triste, sería una traición de la clase política de izquierda y de derecha al ciudadano boliviano, correcto. porque sinceramente yo te digo, esta pelea entre ellos es por sus cargos, ¿no? Se dividen entre ellos, ¿por qué? Porque hay mucha ambición, ¿no? Yo me imagino que en el bloque de unidad que intentaron hacer, han habido muchas presiones de las bases, Sí. ¿no? Y que, que si vas a tener que declinar porque no te está yendo bien, entonces yo ya he gastado mi plata en la campaña y yo ya he dado mi aporte para la campaña, porque esto funciona con mucho dinero, No ¿no? es mucho dinero, sí, sí, sí. Y lamentablemente es así porque muchas veces los mejores no están, ¿no? Por ejemplo, en Oruro, yo conozco a dos personas que son diputados suplentes de Tuto y a mí me hubiera gustado que ellos sean los titulares. Son jóvenes, los conozco bien, una de ellas politóloga, el otro igual eh, me parece fantástico todo lo que ha hecho. Pero lamentablemente aquí el billete es lo que manda, entonces sus titulares han debido poner más plata y pues así están las Sí, cosas, ¿no? sí. O por otro lado tenemos a diputadas brillantes como la Nayar o como las Luciana Campero, Luciana que Campero. han Mm. quedado fuera de este juego, ¿no? Qué Y triste, hay ¿no? gente que realmente no vale la pena para nada, que están en las listas y tú dices, ¿qué ha pasado aquí, no? Sí. Entonces, lamentablemente no se pone a los mejores. Hemos tenido un parlamento realmente para llorar. Espero que no Ah, vuelva no, a pasar fatal. eso, Un fatal. parlamento Y que, eso también es muy importante, ¿no? Porque quien los maneje va a ser el vicepresidente. correcto. ¿Quién puede hacerlo mejor? Yo a Juan Pablo, por ejemplo, lo respeto mucho. Me parece muy lindo que un emprendedor que ha hecho tantas cosas sea candidato, pero yo no lo hubiera puesto en ese puesto, digamos, ¿no? De candidato a vicepresidente. Para mí, él tiene otro perfil Correcto. que hubiera sido en un ministerio, qué sé yo, de tecnologías, algo nuevo, ¿no? Porque ahora en muchos países se está dando que están surgiendo nuevos ministerios de tecnologías y no sé qué, ¿no? Por todo el tema también del avance tecnológico. Correcto. Pero lo que tienes que hacer en ese parlamento es ser domador de circo realmente, porque tú has visto cómo ha sido, ¿no? Sí, Entonces, no. o una persona que tenga un carácter sólido, y ahí lo veo mejor yo a Lupo, por ejemplo. Lupo Sí, me parece un político serio, ¿ya? Y muy solvente. Incluso me gusta más que Samuel. sí, Yo digo, sí, 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 y Lupo tiene mucha experiencia en campañas electorales. En realidad eso es lo que él hacía antes de ser candidato. correcto. Entonces, sabe desempeñarse muy bien. No le vas a escuchar hablando mal de otros candidatos. Se enfoca mucho en los temas y se concentra en eso y no, no está todo el tiempo hablando mal de los otros candidatos, ¿no? Porque lo que pasa es que en estos últimos años, no solo en Bolivia, sino a nivel mundial, los políticos ya no se definen por lo que son ellos, Ujú. sino por los errores que comete su adversario, ¿ya? Correcto. Construyen su marca con relación a los errores que comete el otro, ¿no? Entonces, si tú le quitas todo eso a su discurso, se quedan vacíos, no tienen nada, y no tienen nada que ofrecer. Ese es el punto, ¿no? Correcto. Entonces, tú tienes que escuchar muy bien lo que está diciendo un candidato, lo que está haciendo, y muchas veces por todo lo que ha pasado en Bolivia, todo lo que hemos sufrido con Evo, a veces nos ganan las emociones.
exacto. y lo ves al diputado Astorga que le da un combazo al, a la estatua de Evo y tú dices, ah, sí, por fin se ha hecho justicia, ¿no? Porque estás realmente dolido con el tema. Mucha gente se ha acostumbrado, es una posición muy cómoda también que nosotros aceptamos a veces solo por tener ira, rabia hacia algún político, ¿no? Y no cuestionamos realmente, es muy emocional todo lo que nos pasa. Sí. Lo que pasa es que debe ser muy cómodo ser diputado 5 años, te aseguras 5 años de buen salario, y además estás en la oposición. Tu trabajo simplemente es, a ver, de vez en cuando salgo en los medios y le pongo, qué sé yo, la ropita de reo esta vez, de aquí a 2 semanas, otra cosita y Sí, así, ¿no? Y sí. tengo mi sueldo asegurado, pero en el fondo, ¿qué hacen los diputados por sus sectores, No hay por nada, sus nada. circunscripciones, ¿no? Eh, Excepto un poco de show. Ahora, no te voy a decir que todos son iguales, No, no, ¿no? Por no. ejemplo, hay algunos que realmente han trabajado, Trabajan. sí, 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 deben sí. ser contados, pero contados. Por ejemplo, esta diputada potosina, por ejemplo, que está defendiendo el salar, A lo del me salar, sí, saco el sí. sombrero, sí, me saco el Totalmente. sombrero por ella, ¿no? Por otro lado está la Cecilia Requena, que También. igual se pelea con todo el Sí, mundo sí. por defender realmente, ¿no? El medio ambiente. Exacto. Conoce del tema, es una persona seria, no la vas a ver golpeándose con alguien. Sí. Eh, Es que, es que ese tipo de políticos necesitamos, ¿te das cuenta? Se ha degradado demasiado la clase política en Bolivia y como que nos hemos acostumbrado nosotros también a que griten, como decíamos, carajos y ajos y todo eso y Sí, sí, sí. hasta les hacemos barra, ¿no? Y Totalmente. realmente eso afecta mucho a la democracia y por eso también estamos así. Y lo que yo más lamento y critico un poco es que mucha gente que es crítica con el MAS, porque realmente las malas prácticas las han puesto de moda las personas, los políticos del MAS, lamentablemente es así, ¿ya? Tenemos a un Rolando Cuellar, tenemos a un Héctor Arce, ya, que sabemos cómo son, pero nuestra obligación es ser diferentes. Correcto. Ya, no podemos volvernos como ellos y No, luego ser críticos con ellos. exacto. Tenemos que ser realmente muy coherentes y decir, yo tengo que ser diferente, tengo que dar buen ejemplo, porque tú como político estás dando ejemplo también a los más jóvenes, ¿no? Entonces, si nosotros nos vamos a volver como ellos, pero solo es diferente que somos del otro lado, entonces, todos somos diferentes, somos iguales que ellos. Iguales. Y todo se va a degradar, todo se va a volver. Totalmente. Yo te lanzo con una piedra yo te devuelvo. Y eso es lo Sí, que hemos visto en el Parlamento, ¿no? Y correcto. ese Parlamento refleja un poco de cómo es nuestra sociedad actualmente. Estamos en ese estado lamentable Ujú. de tejido social roto, que ya no creemos en los valores de la democracia, que queremos destruirlo al otro, ¿no? Y si me pega, yo le pego el doble, ¿no? Entonces Sí, estamos en esa situación tan difícil y pues alguien tiene que darnos, devolver, o sea, volvernos a llevar por el camino del entendimiento de la democracia, del respeto hacia el otro, aunque no sea de nuestra misma línea política, de nuestra misma ideología, ¿no? Entonces no podemos volver más violento no se puede. el panorama. Y sabes qué, Correcto. lamento también mucho, porque yo como veo las redes sociales han jugado un papel muy importante en todo esto. Por un lado, en cosas muy positivas para nosotros como ciudadanos, porque nos han ayudado a hacer denuncia, nos han ayudado a articularnos, a manejarnos en red, especialmente el 2019 y todo eso. Ujú. Pero por otro lado, también hay gente que ha crecido mucho en sus redes sociales e influye mucho. Pero a veces tengo la impresión de que no sé si se dan cuenta, pero juegan un papel muy importante para que la gente se vuelva más desconfiada y más violenta. ¿Ya? También.
Por ejemplo, poner en estas circunstancias, decir, no sé qué va a pasar, probablemente pase algo y no sé, tengo una mala impresión que tal vez va a haber fraude o va a haber violencia. Entonces, tú estás alentando a la gente a que esté preparada psicológicamente de que todo va a salir mal, ¿no? En lugar de decir, vamos a ir con calma, vamos a controlar el voto y vamos a confiar en el resultado, porque si no confiamos en el resultado también es muy culpa nuestra, digamos, ¿no? ¿Por qué? Porque aceptamos que vayan 8 partidos políticos que ni siquiera nos pueden garantizar tener delegados electorales en las mesas Exacto. electorales, Ujú, pero estamos fanáticos de ellos, que si entran más partidos, uy, yo soy fanático. Entonces hay que pensar en todo eso, ¿no? Son partidos pequeños, ni siquiera son partidos, son alianzas que no cumplen con todos los requisitos que nosotros ahora necesitamos, especialmente ahora. ¿Por qué? ujú. Porque teníamos que volver a la democracia en las urnas. Eso era lo que necesitábamos en el 2020 Exactamente. y eso es lo que necesitamos ahora. Ahora, de que aparezcan nuevos actores políticos, digamos, en la cancha, como ha sido el caso de Dun, por ejemplo, yo no tengo nada en contra. Si nosotros viviéramos en democracia plena, podrían presentarse 20 candidaturas y ya, pues que cada uno haga lo que tenga que hacer. El problema es que fragmentan el voto y nos roban la posibilidad de que alguien llegue con fuerza. Ese es el punto. Entonces, sinceramente, no sé si no entienden eso o no les importa porque quieren tener un curul, para ellos es suficiente, pero ahorita necesitamos que alguien llegue con fuerza y eso tampoco han entendido los del llamado bloque de unidad que ya no existe. Exacto. Pero Ujú, ahí, en ese punto, ¿qué es lo que nos está faltando como partido político? ¿Madurez? No sé, entender lo que es la política o no sé, porque esto de lo que tú has mencionado de que eh, no entiendan de que la fracción, el fraccionar, dividir el voto nos lleva a lo que hemos llegado. Yo sé que hay intereses, yo sé que hay intereses económicos, políticos, sociales, etcétera, lo que quieras, pero llega un momento en que se supone que hay partidos que son de la misma línea, solo que uno es amarillo, el otro es rojo y el otro es azul, pero siguen una sola línea. Más parece inmadurez política, porque podrían juntarse y decir, bueno, vamos, jalamos el carro, esto tiene que ir en beneficio de todos nosotros, digamos, en principio, como, pero no se nota esa madurez, no sé si es la palabra correcta, pero no sé si hay madurez en ellos, en tomar esas decisiones, pensando en ellos, y obviamente al jalar el carro están jalando al resto para el bien común. Pero ujú, el 2020 hemos visto de que definitivamente nos han hecho estragos y barbaridades con todo lo que la gente ha salido y ha peleado en las calles y nos han destrozado. O sea, he perdido 10, 20 días de mi vida defendiendo en mi esquina con mis vecinos, he dejado de trabajar, he dejado de esto. ¿Para qué? Para que estemos donde estemos, ¿no ve? Por sí, eso te digo, no sé exacto. si es madurez o Y qué. ha sido error de todo, ¿no? O sea, sobre todo de la clase política, porque los Sí, bolivianos somos buenos para organizarnos y salir a la calle. Al final de correcto. cuentas lo hacemos entre todos. Los que eran de derecha, los que eran de izquierda, todos hemos salido. Nosotros hemos visto eso, no nos hemos soñado, no nos van a venir a decir que no ha habido eso. Hemos visto, lo hemos vivido. El punto es que cuando hemos llegado a manos de la clase política, ya para las elecciones, Ujú, ellos nos han llevado a este desastre que ahora tenemos, sí, las malas decisiones también de los que votan por identidad y no piensan también, ¿no? no piense. En el país. Y eso Ujú, es un montón de errores que todos cometemos y por eso estamos en esta situación. sí. Pero sobre todo, yo hubiera esperado que la clase política entienda la difícil situación que estamos viviendo. Lo que pasa es que Evo, como ha entrado con tanto poder a los primeros años de su gestión,
Él ha destruido realmente todo y ha hecho que todo esté diseñado para fallar y que está diseñado para que él permanezca en el poder. Ya todos esos años ha ido cambiando a la gente que es, o sea, ha puesto gente de su confianza, que pueda Ujú. hacer todo lo que él le diga y todo eso, ¿no? Entonces, ellos no entienden que tienen que reformar, tienen que sanar todo eso y que para eso ellos no son lo suficientemente fuertes, porque ninguno de ellos, ni siquiera en las encuestas ha llegado al 25%, ¿te das Exacto. cuenta? Ujú. Entonces, lo que se necesitaba, como dice Jerjes Justiniano, era políticos comprometidos que se sienten y digan, mira, yo tal partido político voy a poner a mi mejor gente, este es mi equipo de economía, este es mi equipo, qué sé yo, ¿no? Exacto. De salud, qué De sé yo, y salud, el claro. otro se siente y diga, Ujú. yo en justicia tengo a mi mejor gente, y todos se sienten, todos, duns, todos incluidos, ¿ya? Y digan, vamos a limpiar el padrón electoral, vamos a cambiar a los vocales del órgano electoral, Ajá. va a ser por, no sé, ¿no? Por examen de competencia, qué sé yo, y limpiar todo eso y entregarnos otra vez la democracia. Exacto. Está todo bien, todo institucionalizado, todo bien. Ya, ahora llamemos a elecciones y ahí que se presenten los que quieran presentarse, porque ahí sí va a haber otra vez confianza en el padrón, en los Correcto. vocales, en todo eso, ¿no? Y ahí recién yo me puedo imaginar a un Dun, a un Rodrigo, a todos ellos, como era antes del MAS, ¿no? ¿Tú te acuerdas cuánta gente Sí, había en las pero por papeletas? supuesto. ¿Acaso nosotros teníamos problema con eso? No. Nada. ¿Acaso teníamos problema con aceptar los resultados de las elecciones? Ganaba alguien y todos decíamos, ah, qué pena, no era el que me gustaba, pero ni modo, ¿no Sí, ve? Pero ahora exacto. es una batalla, pero Es. una batalla. ¿Y cómo podemos salir de eso? Era la única forma de que, como te digo, ¿no? Se sienten todos, limpien todo, institucionalicen todo y nos devuelvan la confianza en las instituciones, en limpiar todo, porque realmente han dejado todo destruido los demás. Todo. ¿Y crees que el siguiente gobierno, siendo débil, va a poder reconstruir todo eso que han No, dejado? Porque es entrar a una policía con gente corrupta, entrar a un aparato judicial con gente corrupta. Está todo ha crecido tanto que es muy difícil, te das cuenta. sí, Entonces, solo se puede hacer cuando tienes mucha fuerza, cuando tienes el compromiso de mucha gente y de mucha gente que es capaz de renunciar a sus ambiciones muy pequeñas, porque claro. comparado con lo que necesita Bolivia, sus ambiciones son tener mi curul, ganar mis Sí, 25.000, esa es mi sí, prioridad para mí, pero ¿qué me importa de Bolivia? Ni modo. sí, Entonces, ese es el gran desafío, ¿no? Y eso es lo que no entiende mucha gente y nos dejamos llevar mucho por esa ira hacia el MAS, hacia el Evo y para nosotros, mucha gente estos días, sobre todo en redes sociales, ya no está tan enfocada en el tema de las filas de la gasolina o que no hay dólares y demás, están enfocados en cómo le ayudo a destruirlo al otro, al candidato que yo he decidido que gane. ¿Cómo puedo hacer? sí. O si no, salir a decir, yo voy a votar por el cual y tú también hazlo. Y si no, y si dices lo contrario, listo, ya, te atacan todos y eso Me no es mandas la bueno. foto de tu voto para ver por quién has votado. En las familias, por si acaso, ¿ah? He oído, Sí, me consta. sí, 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 claro, sí, está terrible, ¿no? Entonces nosotros mismos hemos perdido los valores democráticos y le totalmente. exigimos a los demás que ellos lo recuerden. Entonces hay que hacer un mea culpa también y decir, ¿por qué me he vuelto igual que ellos? ¿Qué ha pasado? Ese efecto reflejo de Sí, espejo, ¿no ve? sí, Entonces, tenemos mucho que reflexionar los bolivianos y realmente rezar para que no se vuelva peor, porque te das cuenta, hemos empezado bien con Evo, ya o sea, la suerte ha sido que ha tenido un montón de plata,
que ha despilfarrado ciertamente, pero ahora tenemos una situación crítica, Álvaro, crítica. La crisis energética realmente Ah, nos no, va a está fatal, está tumbar, fatal. nos Sí, va a sí, sí. tumbar, ¿ya? Y no podíamos darnos el lujo de cometer errores, pero lo estamos haciendo y con Sí. más ganas, ¿no? Entonces yo digo, yo los veo a todos y digo, realmente no tienen idea de lo que nos espera, ¿no? Lo que nosotros debíamos haber hecho es salir a las calles y obligarlos a los políticos de que, como te digo, ¿no? Se sienten, se comprometan con Bolivia y nos saquen de esto. Pero en lugar de hacer eso, hemos decidido volvernos fans, hinchas de uno y del otro y pelearnos Sí. hasta con nuestros amigos, ¿no? Correcto, sí, 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 sí. Es así en tono de broma, en alguna Ujú. reunión con los amigos, yo Sí. les decía, ningún candidato ha hablado sobre una alternativa, fanático de la bicicleta, obviamente. Ujú, Ninguno de los candidatos ha hablado sobre un transporte alternativo. Ah, ya está tu bicicleta. No, 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 un cachito. O sea, ujú, yo sé que la bicicleta es un medio de transporte alternativo que ningún candidato lo ha tomado en cuenta en sus planes de gobierno. Eso no es una prioridad. Pero ninguno, fuera del tema energético, ninguno ha propuesto soluciones a la invasión que tenemos de autos chutos, la sobredimensionada cantidad de trufis, taxis, micros, además que son transformers, además que son chutos, además que son robados, además que, o sea, hay un mundo detrás de la parte energética que nos ha llevado a esto fuera de las malas decisiones gubernamentales, ujú, porque ¿cuántas veces nos ha mostrado que en el norte de Potosí o en la frontera con Chile hay, hay ciudades pequeñas, pueblos pequeños que donde tú te puedes ir a comprar autos, puedes ingresarlos, te dan placas falsas, te dan hasta el BESISA falso. O sea, hemos entrado en un sistema así tan trucho que este pobre país está realmente destrozado, lo que tú lo has dicho en ujú, varias oportunidades. Y esto no ha sido planteado, no sé si la verdad los candidatos han llegado a plantear soluciones más que tuto la gastadera o el Samuel y en 100 días o o el Andrónico, vamos a continuar con esto. Creo que no son las soluciones que el pueblo también necesitaba oír, fuera de lo que es el fanatismo o la desesperación de que el MAS se salga de todo este círculo. Creo que no hemos recibido las señales respectivas a poder decir, ah, caray, aquí hay un futuro no muy cercano, pero sí hay algo por el cual uno puede tener esperanzas. Y el tema energético realmente es un tema bien complicado. Tú y yo que lo hemos vivido, ha habido una época en la UDP cuando tenías que hacer hasta cola para el gas, cargar tu garrafa, hacer colas de horas enteras, a veces no había ni eso. Eh, Hemos llegado sí con la gasolina, el diésel, pero ya se nos viene el gas. Y el gas, ya lo han dicho, el gas no solo es la garrafa o el gas que llega a tu casa, es el gas que te produce energía eléctrica, es el gas ujú. que te... Es bien complicado lo que se viene. Y Sí. realmente el que tome el mando, la batuta, sea quien sea, se las va a ver negras. Mira, a ver, si te pones a pensar en eso, Álvaro, perdón que te corte, Sí, sí, sí. pero si te pones a pensar en eso, a ver, digamos que tú llegas al poder y tienes una gran cantidad de ciudadanos que ha vivido durante años de llevar garrafas, digamos, con gas licuado al Perú y Ujú, que ujú. ganaba de eso. Sí, sí. Toda su vida ha ganado de eso, no ha ganado mal, Ujú, gana bien y ese es su ingreso, digamos, ¿no? O otros que traen autos chutos y los venden, otros que venden
combustible para los autos chutos, que Sí, igual es otro, genera otro sí, es. ingreso, ¿no? Entonces, mucha gente en Bolivia se ha dedicado a eso, especialmente desde el 85, ¿no? Donde se ha cerrado la Comibol, ha habido despidos y el gobierno les ha dado en sus manos, tomen y váyanse tranquilos y hagan su negocio. Cada uno se ha buscado su vida. Sí, sí, Algunos se han comprado minibuses, por eso tenemos tantos ahora. Otros claro. han decidido hacer el negocio de los autos chutos, otros han decidido decidido seguir, digamos, en el rubro de la minería y ahí vienen los cooperativistas. Por ejemplo, yo recuerdo que cuando estaba en la universidad los fuimos a entrevistar a los de UNCIA y Ya. esas veces ellos le estaban pasando mal porque los precios de los minerales estaban muy bajos, pero decían, es lo único que sabemos hacer y vamos a seguir. Entonces, como que el Estado los ha abandonado a todos y todos se han tenido que buscar su vida. Lamentablemente, en ese buscar su vida, algunos han encontrado su negocio en actividades ilícitas, digamos, ¿no? Los Sí, cocaleros, también. Sí, que son, digamos, mineros, y de ahí viene el Evo, ¿no? Mineros de Guanuni que se han tenido que ir al Chapare y de ahí surge todo eso, ¿no? exacto. Entonces, esto siempre ha habido, pero cuando Evo ha llegado al poder, entonces ellos han puesto a un presidente. Le han dicho, te vamos a poner en el poder, pero tú nos vas a dar todo. Y es por eso que tiene tanto poder Evo. Ahora, ¿qué va a pasar con esa gente? ¿Qué les vas a ofrecer? Van a salir a la calle. No, ¿Crees que van a obvio. decir, ah, no, listo, me vas a quitar mi negocio y yo me voy tranquilo, no te voy a molestar? No, y eso es lo que no entienden, creo, muchos políticos, excepto que le he escuchado a Carlos Bert antes de que él tenía Albus, creo, y quería ser candidato, pero después declinó y se fue con Samuel, ¿verdad? A él lo escuché cuando estaba empezando con su campaña, digamos, y él sí había pensado en todo eso, ¿no? Y él decía, a una parte le tienes que ofrecer algo para que siga viviendo, Sí, digamos, pero sí, sí, algo ya sí. dentro de lo legal. Ujú. Y con otra parte seguramente no vas a poder negociar porque ya realmente se dedican a actividades tan ilegales que no van a querer. Entonces, con ellos simplemente todo el peso de la ley, decía, ¿no? Exacto, Entonces, tienes que saber desarmar toda esa cadena que hay, digamos, de actividades ilegales que son el electorado del MAS. Eso es lo que no entienden mucho los políticos. Por exacto. otro lado, lo he escuchado también a Lupo hablar de eso, ¿no? Del sector minero. Ha dicho, vamos a dejar que sigan, pero tienen que utilizar, en vez de mercurio, tienen que utilizar lo que utilizan en otros países, ¿no? Y además pagar impuestos. Y con los demás, mano dura, dijo, ¿no? Entonces, así bien claro lo dijo, ¿no? Pero si los escuchas a los otros, no, ni siquiera han pensado en eso, creo, ¿no? Piensan que va a ser un paseo por el parque, pero vas a tener a todos esos sectores en las calles queriendo tumbarte y con Sí, el apoyo del Evo, ¿no? Entonces, exactamente. es bien desafiante. No se trata de que el más nunca más, como decían en No, el no, 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 2020, no. sino tratar de ver ya qué voy a hacer yo desde el primer día de mi gestión de gobierno, cómo lo voy a manejar. Sí, sí, Eso es sí. bien desafiante y mucha gente no lo ve. No. Simplemente es que gane, que gane, que gane, pero está bien, ganas y ¿y qué? ¿Y luego qué haces? Claro, claro. No es que me siento y pucha, las cosas van a funcionar. Te va a estallar en la cara. Todo. Entonces necesitas gestionar, anticiparte a todos Exacto. esos escenarios y tener un equipo bien capaz de resolver todo ese conflicto. Tienen que ser los mejores hombres y mujeres que sepan negociar, digamos, ¿no? Y que no tengan tanto rechazo de esos Sí, sectores y que puedan ir y decir, ya, a ver, compañeros, no sé, a los mineros, decir, podemos hacer esto, pero así no podemos continuar, porque eso es lo que está generando, qué sé yo, todo este agujero en la economía. Y el tema del combustible, lo propio, ¿no? claro. Le vas a decir a la gente, listo, ya, no hay subvención, ¿cuánto va a costar el pasaje? ¿Cuánto va a costar el pan? Y va a ser
duro, No, va a ser por duro. Y para supuesto. nosotros va a ser duro, pero para la gente que no tiene trabajo, que vende, digamos, en la calle, Sí, se sienta y vende sus sí. cositas, para ellos, para ellos va a ser No, muy no, eso es duro. un golpe demasiado duro el que se viene, porque em, lamentablemente al MAS se le dijo en su momento, economistas, analistas, empiecen a quitar la subvención hace, no sé, un par de Sí, años, claro. pues, ¿no ve? Ujú, Pero no lo hicieron, no quisieron, obviamente claro. por su Por jale apoyo político, ¿no ve? Por su jale político, claro, no perder. exacto. Pero lamentablemente, el que lo va a tener que hacer, y creo que esto lo hablamos alguna vez contigo, no sé si en nuestras charlas ahí por Twitter, pero Ujú, lo que va a tener que hacer este gobierno va a ser radical, no va a tener que ser paulatino, no te digo que la subvención lo hagan radicalmente, que sería de repente una de las medidas principales que van a tener que tomar, pero son varias medidas que van a tener que ser así porque no hay otra opción, ¿no? O sea, y exacto, lamentablemente ahí lo que tú dices, ahí tiene que entrar el equipo de apoyo y decir, bueno, quitamos la subvención, pero señores, tenemos esta opción para ustedes, para que exacto. soporten este momento, Ujú, para que sí, aguanten este momento. Esperemos que eso esté sí. estructurándose, esperemos que haya ese Ojalá que equipo hayan pensado detrás. en eso, porque realmente también es cómo lo comunicas, ¿no? Tú no te puedes dar Exactamente, el lujo de entrar débil al gobierno, o sea, si entraras con 70%, digamos, ya, ¿no? Te puedes dar ese lujo de obvio, despreciarlos, no sé, pero vas a entrar penitas en una segunda raspando vuelta, paredes así. entonces tienes que tener un mensaje más conciliador Conciliador. y hablarle a todos y decirles, miren, yo también la voy a pasar mal, la vamos a pasar todos mal, Sí, pero vamos a salir de esto. sí, Y para salir de esto vamos a hacer esto, esto, esto. Pero si tú vas con tus aires de arrogancia, porque el- es que el electorado del Evo también no solamente son los mineros, los choteros, es la gente humilde también, ¿te das cuenta? claro, Entonces tienes claro que que sí. hablarle a ellos siendo muy empático, haciéndoles sentir de que es el sufrimiento de todos nosotros, Sí, Gambas, Collas, sí, derecha, izquierda, todos vamos a sufrir. Entonces, en esos mensajes que se preparan a veces para los presidentes, aquí nos falta mucho, ¿no? uy, Es muy sí, improvisado todo. sí, sí. Te imaginas a un Churchill como era mano dura, pero tenía un mensaje Un muy buen mensaje. poderoso, ¿no? Sí, 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 sí. Exacto. Entonces, también en eso, como que estamos muy, muy atrás, digamos. Imagínate países que han pasado por guerras totalmente destruidos y demás, cómo estaba el humor social de la gente, el Claro, ánimo de la gente, claro. ¿no? Pero si tú lo haces bien, l- hablas bien, tienes una comunicación, una conexión con la gente, se pasan todas esas cosas un poco más suave, digamos, ¿no? Pero si vas a entrar a la mano dura, porque de mi ley, por ejemplo, la mayoría de la gente se queja de cómo desprecia a la gente. Ah, sí, No tanto de todo del drama, de todo el drama económico que están saliendo a flote, pero no tiene necesidad de ser tan agresivo. Sinceramente, ya no está en campaña, ¿te no, das cuenta? En su no, campaña tal vez le ha servido, pero ahora él tiene que gobernar para todos, porque si no estaría cometiendo el mismo error que el Evo o que el Arce, ¿no? Que correcto. nos desprecia, él nos Sí, desprecia. sí, De todos somos los culpables, nos han tachado de fascistas cuando no lo somos, o de derecha cuando no lo somos. Yo, por ejemplo, soy centro, pero todos somos sus enemigos, los odiamos y ha creado sí. esa brecha tan grande, ¿no? Yo soy del POP, partido de Así, oposición permanente. Me opongo a así, todo, sí, sí, sí. No, por lo menos mentira. no eres fanático. No, lo que dices es cierto. Yo solo espero a todo esto de que eh,
Sí, el caso Milei es algo especial, es algo distinto, es un mundo distinto a lo nuestro, porque el boliviano tiene su carácter. Hay que saber manejar Sí, todo eso y sí. tienes que tener un buen discurso para cuando te enfrentas a la central obrera y su pliego Pero, petitorio. pero totalmente, ese electorado está esperando que le hables bonito, ¿ya? Exacto. Y eso es lo que yo no entiendo, por ejemplo. A veces se dejan robar ese discurso por gente que, gracias a Dios, ya se ha desgastado porque es por su incoherencia, Ajá, pero se han dejado robar ese discurso todo el tiempo con la izquierda, que sí, nos ha llevado a esto, a ¿no? esto, Cuando ellos exacto. podían ocupar ese espacio con un discurso conciliador Sí, y demás, pero siempre como que quieren cohesionar al electorado de radical, de derecha, entonces su discurso también se vuelve así como que radical y se dejan ganar en ese sentido con la izquierda siempre. Por eso correcto. también estamos en esta situación, ¿no? Porque ellos no han sabido ganarse a la gente, a la mayoría de la gente. Sí, sí. Bueno, Bueno, Alvarito, para ir ahí terminando y cerrando, para no abusar sí. de tu tiempo, yo solo, hay una cosa que sí me interesa y yo soy partidario de eso, Ujú, es, espero que por decirte, había un ministerio de comunicación en algún momento que eran ujú. sí buenos ministros que sabían comunicar, sabían decir, sabían invitar, sabían hablar de la situación actual, y etcétera. Habían personajes que sabían cómo llegar a la gente. Yo espero que Sí, empiecen por ahí también. Y no los ministros que hemos tenido que lanzaban bombas y eran bombas Molotov y explotaban y hacían barbaridades con sus mensajes. Yo espero que esas cosas vayan cambiando. Yo soy ojalá, sincero, Alvarito. yo Mm, soy sincero, espero que las cosas cambien y que las propuestas de los candidatos, yo sé que no son fáciles de cumplir, no es que mañana me siento y firmo un papel y esto ya está solucionado, pero esperemos que las cosas paso por paso vayan cambiando y sepan entender a la gente, sepan que la gente no va a saber reaccionar ante medidas radicales y sepan cómo actuar con ellos y decirles, aquí está, mientras esto se viene con un golpe duro, puedas seguir adelante. Eso sería lo claro, porque importante para la gente, ¿no? Así que exacto, porque si no va a ser la desesperación de la gente también es triste, ¿no? Que es totalmente. paguemos las consecuencias de las malas, de la mala gestión, digamos, de los gobiernos y es lo que nos toca, ¿no? Igual que a los argentinos, Exacto, eh, sí, somos los que sufrimos de las malas decisiones de la clase política. correcto, así es. Bueno, Alvarito, Ivanita, qué gusto charlar te contigo. agradezco más bien por tu Ujú. tiempo. Eh, esperemos que las noticias de aquí al lunes sean buenas para todos. La Sí. democracia se cumpla como debe cumplirse y ganen los que tienen que ganar y pierdan los Y que aceptemos los resultados, eso, porque ojalá que confiemos. y pierdan los que deberían perder. Exacto, Sin eso fanatismos, mismo. ¿no? Sin fanatismos, ¿no? Sí, Sí, sin así fanatismo, es. sí. Ujú. Y si los resultados no son como decían las encuestas, es porque el electorado de izquierda va a ser pragmático Exacto. y va a decir, miren, no le voy a hacer caso al Evo porque si no, porque también tienen mucho miedo que la derecha malvada vuelva, ¿no ve? Ay, sí. Entonces, capaz de que ese día ellos realmente recién decidan apoyar a su candidato de izquierda y las cosas cambien. Eso Exacto. también es muy probable, ¿no? Sí, 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 Ujú, sí, sí. Hay que tomar con calma las cosas y todo sea en bien de todos los bolivianos, ¿no ve? Así es. exacto. Ujú. Ivanita, Bueno, mil gracias, que estés bien un gusto. y hasta una próxima oportunidad. Ya estamos Claro que sí. charlando a partir del lunes. Bueno, Así es. Cuídate. Un ok. abrazo. Chao. Chao. Un abrazo. Bienvenidos al programa Hablando de los Entretenimientos.